Buenas tardes. Este video lo hago con el fin de darles a conocer cómo se ha dado el conflicto armado en Colombia. Para entender las causas del conflicto armado en Colombia es necesario remitirse al pasado remoto, consideran algunos de los expertos. Sin embargo, otros creen que aunque la violencia que se vive en la actualidad tiene causas de tiempos pasados, los actores y las dinámicas se han transformado significativamente. En este sentido, hay quienes se remitieron a los conflictos agrarios de los años 20, mientras que otros se enfocaron en la etapa posterior al Frente Nacional. Unos más consideran la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Si bien la relatoría de Pizarro relata que tras la última guerra civil tradicional, la llamada Guerra de los Mil Días, 1899 y 1902, el país vivió un periodo extenso de relativa calma, casi medio siglo. Finalizando los años 40, la violencia empezó a incrementarse, en parte por la fuerte adhesión de la población a los dos partidos tradicionales, que se convertirían en subculturas políticas enfrentadas y que propiciarían episodios de violencia que se acrecentarían con los años. El bipartidismo en Colombia se mantuvo incólume, mientras que en la mayoría de naciones de América Latina surgieron otros partidos a principios del siglo XX a punta de relatoría. Pero las políticas agrarias también son consideradas causales del conflicto armado del país, en tanto que esas estuvieron marcadas por desigualdades en el acceso a la tierra y una grave ambigüedad en torno a los derechos de propiedad, a lo que se suman las insuficientes respuestas estatales para contener la violencia. La continuidad y la ruptura del conflicto armado es en que algunos expertos sostienen la idea de que los orígenes del conflicto armado que perdura en la actualidad se basan en las políticas agrarias enfrentadas entre quienes defendían la gran propiedad y la pequeña. En este sentido, María Emma Wills considera que se dio pie para que el campesinado sentara una postura independiente que no daba cabida a convertirse en desplazados urbanos o a desaparecer. Por su lado, otros académicos creen que esta continuidad ha tenido rupturas, tales como el origen de las guerrillas FARC-ELN, que decidieron enfrentarse al Estado en 1964. Para los ensayistas que sostienen la tesis de la diferenciación de los dos periodos históricos, hubo una multiplicidad de factores que en determinadas coyunturas, tanto nacionales como internacionales, bajo el impulso de antiguos o nuevos actores provistos de intereses variados y distintas estrategias para acceder al poder, van a generar periodos más o menos prolongados de violencia. Si nos atenemos a un análisis, desde el fin de la Guerra de los Mil Días hemos tenido básicamente dos periodos de violencia. Uno de 1946 a 1964, llamada la violencia, y desde 1964 hasta hoy, dice la relatoría. Esa primera etapa estuvo dividida en fases como el cambio de hegemonía política, las confrontaciones posteriores, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la denominada violencia tardía, con el desmantelamiento de los remanentes descompuestos del bandolerismo a mediados de los años 60. La segunda etapa se caracteriza por la emergencia de grupos guerrilleros de primera generación, quienes luego se debilitaron y empezaron a recomponerse, grupos como las FARC, ELN, el EPL, la emergencia de las guerrillas de segunda generación, M-19, Quitín Lame y PRT, el incremento del tráfico de drogas y el surgimiento de los grupos paramilitares. Algunas de las causas por las cuales el conflicto armado ha perdurado por tantos años en Colombia son, según los expertos,
el narcotráfico y la economía de guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados y criminales y que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación de actores políticos como estos grupos. Secuestro y extorsión, que dio recursos a los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de reclutamiento. La precariedad institucional o la debilidad del Estado en materias de obtención de recursos para las entidades públicas, la infraestructura del territorio, la satisfacción de las necesidades de la población, educación, salud, justicia, entre otras, y el tamaño y la calidad de la fuerza pública. El nacimiento de paramilitares, que se sostuvo gracias a la insubordinación de élites rurales legales, quienes se sentían desprotegidas por el Estado, las estructuras ilegales, especialmente mafias, la participación de sectores de la clase política y la participación de agentes del Estado. Otra que debemos de tener es la incidencia de grupos armados y recursos ilegales en los procesos electorales del país. La inequidad y las irregularidades de la distribución de tierras y los derechos de propiedad. El círculo vicioso en que se ha convertido la violencia, la cual genera daños y precariedad en la sociedad, pero también crea ruptura ética y en la ley. ¿Cómo vamos a nombrar nosotros conflicto armado? Al caracterizar el conflicto armado que ha vivido Colombia, algunos de los expertos consideran que este debe denominarse como conflicto social armado, mientras que otros apuntan a que ha sido una guerra civil, simplemente una guerra, un conflicto irregular. Ante la diversidad de opiniones se ha optado por nombrarlo como conflicto armado interno, un concepto que se ha manejado en la mesa de negociaciones. Algunas de las características expuestas por los académicos son: es un conflicto prolongado y se constituye como uno de los más largos del mundo. Es complejo por la gran convergencia de actores, Estado, guerrilla, paramilitares y por tener múltiples factores. Se ha dispersado por todo el territorio nacional y ha habido fragmentación de los grupos armados enfrentados. Ha sido discontinuo, pues aunque las llamadas guerrillas de primera generación decayeron a partir de los años 80, no solo renacieron, sino que coincidieron con un desbordamiento de los grupos armados. Extrema derecha ha estado permeado por grandes diferencias regionales, algo que puede estar influenciado por la complejidad geográfica del país. Ha sido atroz, siendo la población civil que ha sufrido los mayores daños. Sus raíces son políticas, aunque en algunos grupos armados estos rasgos han sido más superficiales que otros. Los múltiples actores del conflicto armado, según la relatoría, los actores principales han sido dos en la primera fase, 1964 y 1980, y tres en la segunda, 1980-2015, sin dejar de lado otros actores sociales y políticos que cumplen papeles importantes. La fase de 1964 y 1980 sobresale en la confrontación de las guerrillas de la primera generación y las fuerzas militares y fue caracterizada por el debilitamiento de la guerrilla a finales de los 60 y principios de los 70. Fase 1980 y 2015. Esta fase ha permitido que el conflicto se agudice tras la aparición de los grupos paramilitares y los recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, lo que dio pie a lo que los académicos denominan terceros optimistas, es decir, organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado obtener beneficios particulares con el conflicto armado. ¿Por qué se ha aperturado? Algunas de las cosas por las cuales el conflicto armado se ha perdurado por tantos años en Colombia son el narcotráfico y la economía de guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados criminales
y que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación de actores políticos con estos grupos. Secuestro y extorsión, que dio recurso a los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de reclutamiento. La precariedad institucional o la debilidad del Estado en materia de obtención de recursos para las entidades públicas. La infraestructura del territorio, la satisfacción de las necesidades de la población, ya sea educación, salud, justicia, entre otras, y el tamaño y la calidad de la fuerza pública. El nacimiento de paramilitares que se obtuvo gracias a la insubordinación de élites rurales legales, quienes se sentían desprotegidas por el Estado, la estructura ilegal, especialmente mafias, la participación de sectores de la clase política y la participación de agentes del Estado. La incidencia de grupos armados y recursos ilegales en los procesos electorales del país, la inequidad y las irregularidades en la distribución de las tierras y los derechos de la propiedad. El círculo vicioso en que se ha convertido la violencia, la cual genera daños y precariedad en la sociedad, pero también crea rupturas éticas y en la ley. Causas en la población. El conflicto armado en Colombia ha llegado al terror de la población civil. Según los académicos, para ilustrarlo, hace un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado: desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidios en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonas, municiones sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. En estos hechos han demostrado que el modus operandi de los grupos armados pretenda grandes diferencias. Agentes estatales han sido responsables especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las guerrillas a su turno han sido responsables sobre todo del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos no convencionales, ataques contra bienes civiles y públicos, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito y daños ambientales. Finalmente, los grupos paramilitares tienen enorme responsabilidad en delitos como asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras, tortura y delitos sexuales. Pero estos hechos victimizantes también tuvieron incidencia de los terceros oportunistas, quienes contribuyeron en el drama humanitario que se ha vivido en Colombia por décadas. Además que las víctimas del conflicto armado están allí, que tienen unos derechos. Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente. El primer derecho que tenemos las víctimas del conflicto armado son: derecho a la verdad, justicia y reparación, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política de prevención, atención y reparación integral, derecho a que la política pública de que se trata la presente ley tenga enfoque diferencial, derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido en núcleo familiar, derecho a retomar a su lugar de origen, a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de la nacional, derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella en los derechos establecidos de la presente ley,
derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente ley, derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. Y el último derecho que tenemos nosotras las víctimas son el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Esos son los derechos que debemos de tener en cuenta de ahora en adelante para no dejar que cualquier persona nos vayan a complicar, a tener complicación cuando vayamos a necesitar algo de ellos. Muchas gracias.